Bienvenidos a los HR Battles 2021, la primera versión de una nueva forma de impulsar el debate sobre la gestión de personas. Más entretenida, más dinámica, más polémica, más enriquecedora. Donde las ideas se baten a duelo y todos somos parte del debate. Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de dónde se estén conectando. Les doy la bienvenida a la última batalla de los HR Battles 2021. Mi nombre es José Guerra, soy Chief Marketing Officer de GoIntegro. Y nada, les doy la bienvenida a esta última batalla donde vamos a estar conversando sobre el compromiso de los colaboradores, sobre el bienestar de los colaboradores o well-being. Les quiero recordar que esta sesión está siendo grabada, así que se la vamos a hacer llegar por email a todos quienes no se hayan podido conectar o no por alguna razón no puedan quedarse hasta el final de la conversación de hoy. Así que quédense atentos y quédense tranquilos que van a poder recibir la grabación. También quiero aprovechar de recordarles que los HR Battles van a generar un impacto social y en el medio ambiente también, porque vamos a estar entregando la plataforma GoIntegro totalmente gratis a organizaciones sin fines de lucros de Latinoamérica y de España. Así que los invito a que en hrbattles.com puedan ingresar la organización, la ONG sin fines de lucro que ustedes desearían que puedan recibir la plataforma GoIntegro en forma gratuita. Así que los dejo invitados desde ya que hagan eso si podemos tener un mayor impacto en la comunidad. Veo que nos saludan de distintas partes de Latinoamérica. Saludos a todos. Veo que hay saludos desde México, de Jalisco, de Colombia, de La Serena, aquí en Chile. Bueno, y me imagino que también de muchos otros países de Latinoamérica y distintas ciudades. Así que bienvenidos a todos y los dejo ahora con un breve video. Bueno, de Perú también nos saludan Gabriela. Hola Gabriela. Y quiero dejarlo ahora con un breve video sobre GoIntegro que hacen posible los HR Battles. En GoIntegro mejoramos la vida de los colaboradores, potenciando una cultura organizacional y el Employee Experience, integrando soluciones de engagement y benefits en una sola plataforma. En GoIntegro llevamos más de 15 años innovando en tecnologías para recursos humanos, impulsando la transformación digital de las organizaciones de cara al futuro del trabajo. Contamos con equipos locales y regionales para desarrollar las iniciativas de nuestros clientes. En un mundo en constante transformación, las personas han buscado cada vez más un trabajo al que puedan vincularse de manera más profunda, con un propósito alineado a sus valores individuales. Por eso, más de 400 empresas de 100 a 100.000 colaboradores eligen las soluciones y productos de GoIntegro para enfrentar los nuevos retos de un mundo cada vez más conectado. 1 millón de personas disfrutan una experiencia única, personalizada y flexible, utilizando una plataforma integrada, con fácil acceso desde el computador o el celular con la app mobile. Conoce más sobre nuestra plataforma y descubre cómo desde GoIntegro podemos ofrecer a tus colaboradores la mejor experiencia digital. Excelente, perfecto. Bueno, con ese breve video sobre GoIntegro vamos dando inicio ya a la sesión de hoy. Vamos a estar conversando sobre cómo mejorar el bienestar de los colaboradores con nuestros panelistas. Vamos a estar conversando sobre los principales factores, sobre algunos obstáculos, algunas preguntas que nos enviaron ustedes por email. Se las vamos a hacer aquí ahora a nuestros panelistas. Vamos a hablar de los KPIs, los indicadores más relevantes, de cómo ha cambiado la gestión del bienestar con nuevas tecnologías, etc. Hay múltiples temas que vamos a estar conversando hoy y quiero ahora dar paso a presentar a quienes nos acompañan hoy. En primer lugar tenemos a Blanca Rodríguez. Blanca tiene una vasta trayectoria en gestión de personas. Nos acompaña desde España, es número 5 en el ranking de HR Influencer 2020 de España. Es coach, pasó un tiempo por acá por Chile y ahora está de vuelta en España. Así que bienvenida Blanca a la batalla el día de hoy. Muchísimas gracias a ti y a GoIntegro por esta iniciativa tan divertida y tan original y muchísimas gracias por contar conmigo en la final, que es un honor absoluto. Espero estar a la altura.
Excelente, un placer también contar contigo hoy día, Blanca. Y también nos acompaña Alberto Mondelli. Alberto Mondelli nos acompaña desde México, es el líder regional y de Global Services Solution de Willis Towers Watson, número 2 del ranking HR Influencer 2020 en México, con una vasta trayectoria en el mundo de consultoría de recursos humanos en las principales organizaciones de consultoría de recursos humanos, valga la redundancia, y autor de artículos de Forbes, etcétera. El currículum es muy largo, así que Alberto, creo que nada, quiero saludarte y darte la bienvenida a la batalla del día de hoy. Gracias, José. Es un gusto, la verdad, estar en este cierre de este ciclo de batallas, ¿no? Con este formato así innovador. Me da muchísimo gusto además compartir con Blanca esta última batalla. Seguro que vamos a combatir es a partir de ideas, no va a haber ningún tipo de violencia física, así es que no va a haber ningún daño para nadie. Creo que todos vamos a salir muy enriquecidos de la discusión y esperamos pues que la gente participe con sus preguntas, con comentarios, con experiencias y bueno, para eso estaremos pendientes allí del chat y del Q&A para hacerlo lo más participativo posible y ojalá que sea de utilidad para muchas personas. Excelente, muchas gracias, Alberto. Y justamente vamos a dar comienzo ahora. Desde ya están invitados, como decía Alberto, a que hagan preguntas a través del Q&A. Los voy a ir recordando eso durante la sesión, pero ahora vamos a ver un breve video de la dinámica de la batalla y de ahí nos metemos de lleno ya a tocar los temas del día de hoy. Perfecto, ya llegó el momento de la verdad, así que vamos con el primer round y vamos a comenzar con Blanca. Blanca, cuéntanos cuáles son los principales factores para lograr un alto nivel de bienestar de los colaboradores. Vamos allá. Bueno, pues yo, como bien has explicado en mi presentación, trabajo en coaching ejecutivo, soy coach ejecutiva, así que trabajo directamente con los damnificados de esas empresas que no apuestan y no ponen el foco en el bienestar de los trabajadores. Así que para mí el principal factor para lograr un alto nivel de bienestar en las organizaciones es la escucha. Y todo lo demás queda englobado en esto, ¿no? En una buena escucha, una escucha activa y una escucha desde el punto de vista de los profesionales que trabajan con nosotros, ¿no? Poniéndonos en su lugar. Sería genial que hubiese una receta única, ¿no? Una píldora como las de Matrix, ¿no? Que pudiéramos dar a todos los profesionales de la organización para que alcanzaran un nivel máximo de bienestar, pero no es así. No hay una receta única para todos, ¿no? Yo creo que cada persona tiene unas necesidades diferentes, unos valores distintos, cada persona tiene una forma de entender el mundo y por tanto no hay una receta mágica. Lo siento, pero no os la voy a poder dar. Sí que es verdad que hay unos tips que pueden hacer que maximicemos el bienestar de nuestros colaboradores, ¿no? Teniendo en cuenta 3 factores. Voy a contestar a la pregunta, ¿no? Que parece que me iba a escapar por la tangente. Hay 3 factores fundamentales donde yo englobaría pues, todas aquellas acciones que debemos poner en marcha para tener un alto nivel de bienestar. Factores físicos, factores emocionales y factores sociales o de afiliación. Los factores físicos son aquellos, bueno, pues que cubren las necesidades básicas, ¿no? De nuestros trabajadores y donde, como comentábamos antes con Alberto, han estado enfocados los esfuerzos de nuestras organizaciones pues, en el pasado, ¿no? Pero esto ya está pasado de moda. No significa que no tengamos que tenerlos en cuenta. Los factores físicos son aquellos que cubren pues, la mejora en los espacios de trabajo, los temas de salud o la formación no solo técnica. Los temas emocionales pues, son aquellos
como la conciliación, la autorrealización de nuestros profesionales, el poner foco en los retos y objetivos y la formación pues, actualizada y constante en aquellos temas que sean de actualidad, ¿no? Para permitir crecer a nuestros profesionales. Y luego los factores sociales que a veces subestimamos, ¿no? Que son aquellos factores de afiliación, como fomentar el buen ambiente y promover la participación de los empleados y escucharles e involucrarles, ¿no? Y sobre todo ser un poco coherentes, no poner objetivos individuales, ¿no? Y que nuestras evaluaciones se basen en objetivos de facturación y luego estemos promoviendo o declarando que queremos que se trabaje en equipo. Si queremos que se trabaje en equipo y fomentar la afiliación, tenemos que poner objetivos de equipo. Correcto. Perfecto. Sí, me gustaría allí complementar, estoy muy de acuerdo con lo que comentó Blanca, y en ese tema social es muy importante. De hecho, lo que ha ocurrido durante la pandemia, hubo un crecimiento de la conciencia social y del interés por los temas de inclusión, de diversidad, y eso ha formado entonces parte ahora de esa nueva visión del bienestar que va más allá de lo físico y que incluye, como comentaba Blanca, también lo mental y lo social y el sentido de pertenencia con la empresa y la conexión con otras personas, con la familia, etcétera. Y yo agregaría dos factores más que son relevantes dentro del tema de bienestar. Uno es el bienestar financiero. ¿Por qué? Porque está muy demostrado que la gente con bajos niveles de bienestar financiero, que no pueden ni siquiera pagar sus gastos, mucho menos afrontar un gasto de urgencia, etcétera, sufren niveles de estrés, sufren a nivel de su bienestar físico, incluso sufren a nivel de su bienestar social. Entonces, es un factor importante en el bienestar, el tema financiero. Y el otro, que quizás las empresas no se meten tanto, pero también es muy relevante, es el bienestar espiritual. Y sin meternos en temas de religión, simplemente he definido el bienestar espiritual como el que tú sepas quizás cuál es tu propósito de vida y el que estés conectado con algo mayor a ti, que te lleve a ejecutar ese propósito de vida durante tu estadía aquí en la Tierra. Entonces, agregaría esos dos factores para alcanzar un alto nivel de bienestar. Perfecto. Blanca, ¿quieres cerrar esta pregunta con algún comentario? Sí, muchísimas gracias, Alberto, por nutrir ¿no? y aportar a lo que estábamos comentando. Como cierre o como broche final, decir, pues oye, que es que al final solo tenemos una vida, ¿no? Con una faceta personal y una profesional, pero solo es una. Así que los trabajadores, pues oye, tienen muchas expectativas y debemos estar allí para ellos con los 5 sentidos, ¿no? Y escucharles, ponernos en su lugar, intentar no frustrar esas expectativas para que ellos puedan dar lo mejor de sí mismos, ¿no? Y bueno, pues si cuidas a tu equipo y eres capaz de sacar su mejor versión y por tanto la empresa crecerá exponencialmente, ¿no? Sumando talentos y aumentando la rentabilidad y sin duda la productividad. Perfecto. Si me permiten a mí, yo quiero sumar un factor más, y aquí me autoinvito, es un factor que tiene que ver con el desarrollo. Creo que Blanca lo puede haber mencionado en el ámbito físico, en la salud física, pero tiene que ver con el desarrollo profesional y personal de la persona, con el crecimiento constante. Creo que ese es un elemento que también es fundamental, por lo menos desde mi perspectiva, en el bienestar de los colaboradores. Así que nada, no quería dejar la oportunidad de mencionarlo como un factor que me parece relevante. Alberto, seguimos contigo. Déjame preguntarte, bueno, ahora que entendimos algunos factores, ¿cierto? Los factores principales que nos llevan a poder gestionar adecuadamente el well-being o bienestar de los colaboradores, ¿cuáles crees tú que son los principales obstáculos con que se encuentran las organizaciones en llevar a cabo la gestión de estos factores que acabamos de hablar? Hay varios obstáculos. Y el primero, y para mí el fundamental, es que por mucho que las empresas queramos hacer para lograr el bienestar de los colaboradores, la decisión sobre el bienestar del colaborador es del colaborador. Es una decisión individual, es una decisión personal y es una decisión que se tiene que tomar de manera consciente. Y de nuevo, podemos hacer de todo en las empresas, podemos escucharlos, que
como comentó Blanca, yo creo que es un proceso fundamental para diseñar programas de bienestar, escuchar a la gente, segmentar mi población, entender las distintas necesidades. Podemos intentar crear una cultura en la que desde el liderazgo hacia abajo todo el mundo piense en este tema de bienestar como parte de la experiencia del empleado y que va más allá de la experiencia del empleado, su experiencia no solo profesional, sino de vida. Si el individuo no entiende que tiene que hacer un esfuerzo personal, consciente, consistente, continuado, para alcanzar altos niveles de bienestar, nada de lo que hagan las empresas va a tener resultados. Para mí ese es el principal obstáculo. Luego entramos a lo mejor en temas más tácticos, ¿no? A veces queremos trabajar en los temas de bienestar y no definimos una meta. Entonces, no sabemos a qué le estamos apuntando. Y esto es un viaje. Esto no es un objetivo a cumplir. Esto es un viaje que una vez que tú llegas a un sitio, puedes quedarte ahí un ratito, pero para alcanzar otro nivel de bienestar tienes que seguir. Y siempre tienes que hacerlo persiguiendo una meta, porque eso es lo que te va a dar la motivación, la actitud, crear el hábito, etc. El otro es que tenemos baja tolerancia a la frustración. Y entonces de repente no cumplimos esa meta y dejamos de hacer el esfuerzo. Luego, tenemos resistencia al cambio. Tenemos que hacer un esfuerzo, ese esfuerzo implica un cambio y a veces le tenemos miedo a ese cambio o simplemente queremos quedarnos en nuestra zona de comodidad y de confort. Y por último, tenemos miedo al fracaso, a no llegar a la meta y que eso nos haga ver mal. Entonces, creo que esos pueden ser obstáculos a nivel personal para no conseguir un alto nivel de bienestar. Excelente, interesante el approach desde la persona y no desde la organización. Yo estoy Blanca, totalmente de acuerdo con Alberto. Vamos a tener que trabajar juntos, Alberto, porque la realidad es que las empresas lo que deben hacer es generar el marco para que los profesionales puedan desarrollar su potencial, pero quien lleva las riendas de su carrera debe ser el profesional. Eso sí, las barreras que se encuentran los profesionales para poder llevar las riendas de su carrera pues son estructuras a veces muy jerárquicas o organizaciones donde se castiga el error, con lo cual bueno, pues, los profesionales empiezan a ponerse autolimitaciones para poder alcanzar sus objetivos, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, el que demos pie a que se rompan esas barreras, que no tratemos al equipo con condescendencia, ¿no? Muchas veces les tratamos como si no fuesen seres racionales con sus propias ideas y pensamos que es mejor darles la información que consideramos que preguntarles qué es lo que necesitan ellos saber. Y luego, bueno, por supuesto, acompañarles en ese proceso de descubrir y potenciar su marca profesional, ¿no? Que yo creo que esto es clave para el bienestar de cada uno de los profesionales en función de cuáles sean sus propios valores, expectativas y necesidades. Claro. Y sumando un poquito más, algunos de los obstáculos tienen que ver con, de nuevo, que la empresa no tenga una cultura de bienestar que permee, digamos, todos los procesos de recursos humanos y de gestión de talento de la organización. Y a partir de eso se pueden crear otros obstáculos, que no tengamos los programas de educación necesarios. El bienestar parte de una decisión personal, pero también de una educación personal. Es entender los factores de bienestar y qué cosas puedo hacer yo como individuo, como empresa, para afectar esos factores de bienestar. Además, implica comunicación continua, ¿no? Y las empresas muchas veces invierten en la comunicación para empezar un proceso o un programa de bienestar y luego en el camino pierden el foco en la comunicación. Y esto tiene que ser continuo. Tenemos que crear conciencia alrededor del bienestar y mantener esa conciencia a través de altos niveles de comunicación. Y el tercer elemento, que es una gran ayuda, pero puede convertirse en un obstáculo si no lo sabemos manejar, es la tecnología. Hoy en día, el bienestar de los empleados está muy soportado por tecnología. Hay apps y GoIntegro es parte de ese ecosistema que hay de aplicaciones que pueden ayudar al bienestar de los empleados. Y hay tecnologías que nos apoyan en esas 4, 5 o 6 áreas y factores que definimos para un alto nivel de bienestar. Hay plataformas que integran todas esas áreas y si no sabemos utilizar esa tecnología o no le damos acceso a los empleados a esa tecnología, pues seguramente esto se convierte en un obstáculo. Muy bien, muy bien. La tecnología es un facilitador que está ahí a la mano para aprovecharlo y claro, cuando no se aprovecha es un obstáculo al final, sin duda. Vamos con una pregunta de la audiencia que se la quiero hacer a ambos, la misma pregunta, que es ¿cómo
¿cómo pueden trabajar los líderes de equipo para potenciar estas habilidades necesarias y desarrollar las habilidades necesarias, perdón, y desarrollar un mindset? Un poco hablábamos ya, lo mencionaba, un mindset, una mentalidad en la organización, la cultura, que fortalezca el bienestar de los colaboradores. ¿Cómo se puede trabajar con los líderes de equipo para eso? Blanca, comienza tú con esta pregunta, por favor. Pues mira, por deformación profesional te voy a decir que formándoles como líder coach, con una cultura coherente con los valores que queremos transmitir y evaluando, por supuesto, su liderazgo en función de lo que queremos conseguir, ¿no? Y vuelvo al tema de los objetivos, ¿no? No me vale que premies al director de un área del área con mayor rotación en la organización porque ha conseguido unos resultados económicos estupendos, y luego me digas oye, que es que tú estás fomentando una cultura de trabajo en equipo, ¿vale? Claro. Hay que ser coherente. Y luego, bueno, pues hemos tendido en el pasado a promocionar a profesionales pues muy brillantes técnicamente sin pensar si tenían las habilidades de gestión necesarias para ocupar posiciones de liderazgo. Entonces, muchas veces nos encontramos que estos profesionales, y sin tener culpa ninguna, por supuesto, no tienen la formación o ni siquiera la conciencia de qué habilidades deben desarrollar para obtener buenos resultados con el equipo, ¿no? Ya no nos vale la cultura del palo y la zanahoria. Así que necesitamos líderes que fomenten los aspectos que hemos estado comentando y que incidan en esos factores, y si carecen de las habilidades necesarias como organización debemos ayudarles a desarrollarlas. Perfecto. Así es, yo digo, no puedo decir algo distinto de lo que dijo Blanca. Los líderes tienen que ser modelos, los líderes tienen que ser ejemplos, los líderes tienen que ser, esa palabra que está de moda, que está aquí arriba, ¿no? Tienen que ser influencers de sus equipos, tienen que influenciarlos, y la mejor forma de influenciarlos es a través de ser modelo. Y el líder es modelo, obviamente, enfocándose en su propio bienestar primero, para poder enfocarse en el bienestar de sus colaboradores y de su equipo. Si no se enfoca en su bienestar primero, no va a servir de nada cualquier cosa que diga él o que diga la empresa, ¿sí? Y para eso, entonces, el líder tiene que educarse. El que más tiene que saber sobre estos temas de bienestar tiene que ser el líder, porque él es el que va a servir como referencia para su equipo. Además, mirando hacia adentro de la organización, el líder tiene que ser capaz de construir un business case que soporte las iniciativas de bienestar de la empresa, que ayude a la empresa a tomar decisiones en cuanto a inversiones en el bienestar de los colaboradores. Y por último, el líder tiene un trabajo muy importante, y es el de hacer seguimiento a los indicadores de bienestar que nos van a decir si esos programas como empresa que estamos implementando son los programas adecuados o debemos cambiar el rumbo en algún momento. Perfecto. Gracias, Alberto. Y acá vamos a dar paso al segundo round, y que de hecho va muy de la mano con tu último comentario y la primera pregunta que te quiero hacer a ti, Alberto. Me imagino que estaba medio scripteado tu última intervención, pero, pero está perfecto. Cuéntame entonces ahora, Alberto, en este segundo round, ¿cuáles son los principales KPIs, justamente lo que estaba hablando, a gestionar para lograr un alto nivel de bienestar de los colaboradores? Sí, mira, normalmente las empresas, cuando hacen cualquier inversión en temas de recursos humanos, quieren enfocarse en un tema de retorno sobre la inversión. ¿Cuánto gasté en este programa? ¿Cuánto produjo en términos de ahorro o de quizás ingresos adicionales por el programa? Y eso me produce un retorno sobre la inversión. En bienestar hay una tendencia creciente de medir más que el retorno sobre la inversión, digo, sí medirlo, pero en adición, medir lo que se llama el valor sobre la inversión, que considera, más allá del impacto financiero, el impacto en resultados, más allá del proceso, más allá del impacto financiero, para el empleado y para la empresa. Y algunas de esas mediciones, por ejemplo, tienen que ver con el que la empresa sea un empleado de preferencia. Cada vez más la gente está tomando decisión de con quién trabajar en función de que sea un lugar donde hayan, por ejemplo, políticas de inclusión y diversidad, donde haya una preocupación por la experiencia del empleado, donde haya un genuino foco en su bienestar, donde el balance de vida-trabajo sea importante. Fíjense, hoy en día mucha gente
vemos las encuestas y nos dicen las empresas que no ofrezcan flexibilidad, trabajo remoto, etcétera, van a perder empleados porque los empleados, se ha convertido en uno de los factores relevantes. Y el trabajo remoto forma parte del bienestar, forma parte de ese balance, forma parte de tu bienestar mental, etcétera. Entonces, impacto en ser un empleador como preferencia, impacto en la productividad del empleado, muchos indicadores que nos muestran cómo el bienestar, un empleado con altos niveles de bienestar tiene un buen impacto en resultados, mantiene su productividad, etcétera. Resultados también a nivel de empleado, satisfacción del empleado, compromiso del empleado, reducción del ausentismo o del presentismo, que quizás es peor en algunos casos. Si quieres llevarlo quizás a indicadores individuales más medibles, vamos a medir el número de ausencias, el número de licencias, la mejora en los gastos médicos, ¿no? Hay muchos indicadores, tanto cuantificables como más generales, a nivel de empresa y a nivel de empleados, que nos permiten medir si estamos yendo bien en estos temas de bienestar, más allá del retorno sobre la inversión. Blanca. Muy bien. Pues mira, yo por aportar algo a lo que ha comentado Alberto, que sabe mucho más de estos temas que yo, que veo un número y entro en colapso, y antes he hablado de coherencia, así que os lo tengo que decir de antemano, ¿vale? Oigo porcentaje KPI y caigo en un sueño profundo. Pero bueno, yo creo que hay muchas cosas que se pueden medir para, ¿no? y que nos da, bueno, pues un dato importante para saber si lo estamos haciendo bien a nivel de bienestar, ¿no? Como decía Alberto, pues uno de ellos es el tema del absentismo, que aquí pues simplemente decir que ojalá no tengamos que medirlo, porque si vamos hacia un sistema de trabajo por objetivos y hacia la flexibilidad y el teletrabajo, espero que este tipo de KPIs no nos hagan falta en un futuro muy cercano, ¿no? Pero podemos medir cosas, bueno, como el absentismo, lógicamente, que te da un indicador claro. Podemos medir pues, la retención del talento, ¿no? Que permite conocer al final pues, la disposición media del empleado a quedarse en la empresa, y va ligado a otros factores como la retribución o el clima laboral, ¿no? Y si comparas la cantidad de trabajadores que se unieron a la empresa en un periodo concreto con los que permanecieron durante ese mismo periodo, pues ese porcentaje te dice claramente si tus trabajadores están contentos y satisfechos o no. Medir la formación, el porcentaje de formación que hay en la organización, o el promedio de tiempo que se tarda en alcanzar los objetivos, ¿no? Este dato también te puede decir si estás poniendo unos objetivos que sean coherentes, alcanzables y retadores, o si se consiguen con mucha facilidad, ¿no? Y luego el tiempo en el puesto de trabajo. ¿Vale? Yo creo que esto también hay que medirlo, porque muchas fugas de talento suelen tener mucha relación, una vinculación muy estrecha con el tiempo que pasa un empleado en el mismo cargo. En algunos casos, en otros no, y hay personas que se quedan en su mismo puesto forever and ever, más contentos que unas castañuelas, ¿vale? Pero yo creo que es no en la mayoría de los casos. Sí, y muchas veces las empresas quizás no tengan las herramientas, pero en general si tú utilizas datos, datos alrededor de tu gente, datos alrededor de la salud de tu gente, datos alrededor del uso de las herramientas que le estás poniendo en las manos, datos alrededor del acceso a la educación que le estás poniendo a disposición a tus colaboradores, puedes tener una muy buena idea del impacto que estás teniendo en el bienestar de los colaboradores. Incluso las tecnologías, las apps que hoy en día se utilizan para soportar los temas de bienestar, la mayoría de ellas, si no todas, te ofrecen dashboard que tú como recursos humanos puedes tener acceso a análisis que esas mismas apps hacen sobre la utilización y sobre los resultados que se están logrando en el bienestar de los trabajadores por el uso de esa app o de esa plataforma específica. Entonces, también la tecnología viene aquí a ayudarnos a medir esos indicadores de uso, de proceso, de aprendizaje, que al final del día llevan a un mejor bienestar. Excelente, me encantó esta pregunta, cómo la abordamos, porque hay muchos indicadores. O sea, uno podría pensar del bienestar como algo más no tan cuantificable, y vemos por las intervenciones de ustedes que hay múltiples indicadores que impactan directamente en el bienestar de los colaboradores y en el negocio.
y que se pueden alinear y vincular. Así que, nada, ahí hay muchas cosas para que nuestra audiencia pueda empezar a considerar qué es lo que, por dónde comenzar o por dónde seguir fortaleciendo su gestión del bienestar con datos. Y muy relacionado a los datos también, porque las tecnologías nos entregan esos datos, no sé, y podemos utilizar esos datos con inteligencia artificial, con machine learning, con diferentes herramientas para poder seguir potenciando el bienestar de los colaboradores. Quería preguntarte a ti, Blanca, ¿cómo crees tú que se pueden aprovechar justamente el amplio concepto de tecnologías digitales en el bienestar? Pues mira, la verdad es que completamente y me alegra que me hagas esta pregunta, ya que siempre me han llamado la millennial cuarentona. Bueno, siempre no, cuando cumplí los 40, que fue hace muy poquito. Así que yo creo que tenemos que centrar la propuesta de valor en el empleado, ¿no? Y ellos nos están pidiendo a gritos una mayor flexibilidad para gestionar sus beneficios, ¿no? Y poder hacerlo de forma digital. La pandemia nos ha obligado a acelerar esa transformación y a pensar en digital, ¿no? Así que, bueno, pues aprovechemos para aportar soluciones y adaptarnos a las necesidades particulares, ¿no?, de nuestros profesionales. Yo creo que es un beneficio claro el contar con herramientas tecnológicas que permitan al empleado resolver sus problemas en un solo clic y poder centrarse en aquello que aporta valor, ¿no? Esto para mí es fundamental, el no perder un tiempo muy valioso en temas que se pueden automatizar, ¿no? Pero antes de entrar en temas más profundos, yo creo que hay cosas de base y para mí es clave que para que la flexibilidad y la conciliación y el teletrabajo funcionen. Están muy bien las plataformas, están muy bien las herramientas, pero las herramientas son herramientas y lo importante es el uso que se haga de ellas. Por eso creo que es fundamental que estas plataformas digitales permitan interactuar al equipo, por supuesto, y mantener relaciones sociales internamente para generar ideas y sustituir al pasillo, ¿no?, en tiempos como los que vivimos actualmente. Y luego, pues por supuesto, que sean plataformas sencillas y que podamos formar a los profesionales para optimizarlas y acompañarles hasta que estén interiorizadas, ¿no?, porque si no tendremos unas excelentes plataformas que nadie será capaz o se atreverá a utilizar. Y la cultura alineada con las herramientas, por supuesto, ¿vale? Y luego, pensando en esos tres factores, en el ámbito físico, pues con temas de salud, videoconsultas, atención 24/7, información pues en estos tiempos complejos, ¿no?, en los que el empleado pueda acudir a la organización para estar informado y sentirse seguro. Y luego, pues muy personalizado, ¿no? En el ámbito emocional, pues cursos en función de las necesidades que estén accesibles en la intranet, pues temas de gestión del estrés, mentorías, coaching para impulsar la salud mental y emocional y controlar aspectos clave para potenciar pues, el desarrollo de los colaboradores y la gestión de expectativas. Y luego en el ámbito social, por supuesto, plataformas colaborativas, impulsar muchísimo el que los profesionales interactúen en estas plataformas, ¿no?, que hay mucho miedo, mucho pánico escénico a las redes sociales y yo creo que hay que formar, informar y dinamizar estas plataformas. Excelente. Ciertamente, y mira, yo creo que tenemos que partir de la idea de que hoy en día la fuerza de trabajo es en una altísima proporción ya millennial. Y ya están comenzando los centennials también a entrar, o la generación Z, a entrar en la fuerza de trabajo. Y estas son generaciones que son nativas digitales. Si tú les hablas en un lenguaje que no es digital, no le vas a llegar con el mensaje con la misma fuerza que si lo haces aprovechando las tecnologías digitales. Aparte, toda esta situación de la pandemia aceleró las transformaciones digitales, e hizo que las empresas eh, le dieran mucho mayor foco a un proceso que ya venía ocurriendo, pero que por fuerza, digamos, a nosotros hace un año y un mes nos obligaron prácticamente como empresas en una semana mandar a todos nuestros colaboradores que no tenían que estar trabajando en el lugar de trabajo a sus casas. Y eso solo pudimos lograrlo a través de utilizar tecnología. Entonces, es importante que le hablemos a la gente desde el lenguaje, desde las herramientas que ellos entienden y que aprovechemos todas estas tecnologías digitales. En el tema de educación en particular, para mí es muy relevante todas las nuevas tendencias de microaprendizaje, de utilización de juegos, de gamification.
utilizar este tipo de tecnologías que se basan en lo digital para educar a la gente en los temas de bienestar. Y luego el tema social. Lo social le puede dar impulso a las iniciativas de bienestar a través de reconocimientos, a través de desafíos, a través de facilitar el acceso a recursos de todo tipo, ¿no? De bienestar mental, de bienestar físico, de beneficios de salud, etcétera, a través de estas plataformas digitales. Entonces, la verdad es que no utilizarlos sería como quedarnos en un mundo que ya no existe. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar el tema y poniendo en contexto todo lo que ha comentado Alberto, sin duda ya no hay duda en que tenemos que utilizar las plataformas digitales, ¿no? La vida nos ha llevado a que sea un imperativo prácticamente. Así que aprovechemos las ventajas, las múltiples ventajas que nos ofrecen, ¿no? Y pongamos el foco no tanto en las plataformas, que por supuesto, sino pongamos foco en las personas y su utilización, ¿no? Y invirtamos en formación y en información, adaptémonos a utilizar estas plataformas. Para mí, el principal reto del teletrabajo, del trabajo en remoto, es ser capaces de adaptarnos a esta nueva dimensión, ¿no? Y no hacer lo mismo solo que a través de un ordenador. Tenemos que transformarnos también, transformar y repensar nuestra forma de trabajar y aprovechar esas plataformas para impulsar el talento y para generar pues, entornos que nos ayuden a crecer, ¿no? y a sumar talentos diversos a través de estas plataformas, ¿no? Y sin duda, pues esto nos va a ayudar a conciliar, va a impulsar la equidad de género y la diversidad de los equipos, nos va a llevar a trabajo más flexible, a ser capaces de conciliar vida personal y profesional y luego, por supuesto, potenciará la productividad de los equipos si lo hacemos bien y, por tanto, la de la organización, porque está directamente relacionada. Sí, excelente. Sí, somos seres digitales, hoy día vivimos en un mundo digital. Desde luego. Tú mencionabas recién, Alberto, respecto a los millennials. Ayer creo que estaba leyendo un artículo, no me acuerdo si era de Harvard Business Review de otro lado, y hablaba que, creo que no estoy seguro, pero hablaba de que más del 35% de la fuerza laboral hoy día es millennial, súmale otro 5% que es centennial, ya vamos en el 40%, y había otro 35-40 que es millennial, de los cuales yo diría que hoy día también la gran mayoría de los millennials, perdón, de la generación X, la gran mayoría de la generación X también está digitalizado, o gran parte de eso. Entonces, no funcionar en un mundo digital es estar totalmente fuera de cómo se mueve el mundo hoy día. Así que 100% Sí. de acuerdo. Adaptarse o morir. Exactamente, exactamente. Alberto, quería hacerte una pregunta que hicieron del público ahí, que referencia a algo que tú mencionaste en la primera pregunta, que decía que no le quedaba claro cómo trasladar el bienestar espiritual a algo aplicable a los colaboradores. ¿Cómo se podría gestionar el bienestar espiritual de los colaboradores? Mira, lo primero es partiendo de entender que los colaboradores pueden o tienen una dimensión, digamos, personal, espiritual, que para algunos es muy importante. Puede ser que haya gente que no, pero para muchos es muy importante, que en algunos casos se manifiesta a través de religiosidad, etcétera, pero que al final del día es entender este propósito de vida. ¿Por qué es importante el propósito de vida de los empleados para las empresas? Porque si tú logras como empresa conectar el propósito de vida de tus colaboradores con lo que ellos están haciendo en tu empresa, vas a tener un colaborador 100% motivado, dando lo mejor de sí, dando los mejores resultados y que va a estar contigo de manera permanente, va a estar totalmente identificado contigo. Entonces, lograr la conexión entre ese propósito de vida que es parte de tu bienestar espiritual, entenderlo, con el propósito que tú tienes como empleado o como colaborador en una empresa, si tú logras esa conexión, es sumamente poderoso desde el punto de vista de resultados empresariales. Perfecto, genial. Gracias por la respuesta a la pregunta de, no dejó su nombre, pero bueno. Vamos a una última pregunta de este round, y comenzamos contigo, Alberto, de nuevo, que es: ¿qué recomendaciones tiene respecto de cómo gestionar una cultura basada en el bienestar de los colaboradores
¿cierto? Entendiendo que el futuro del trabajo presente hoy día, diría yo, se está llevando cada vez más o va a seguir siendo en un alto porcentaje en forma remota, ¿cierto? ¿Cómo se Sí. puede gestionar la cultura a distancia, por decirlo de alguna forma? Mire, yo prefiero decir que el trabajo va a ser flexible más que remoto, porque flexible para mí es un concepto más amplio. Flexible implica no solamente dónde tú vas a hacer el trabajo, que puede ser remoto, pero también cuándo. Y hoy en día la flexibilidad en cuanto al manejo del tiempo es parte importante del trabajo remoto, el que tú puedas trabajar en ventanas y para equilibrar tus tareas domésticas y tus tareas de la oficina, pues es parte también de la flexibilidad que tiene que existir. Pero además también el cómo. La flexibilidad en el cómo también está creciendo mucho más el trabajo freelance, el trabajo por proyectos, el uso de licencias, el uso de sabáticos. Entonces, este tipo de cosas a mí me lleva a pensar más en flexibilidad que en remoto. Entonces, para tú poder crear esa cultura, de nuevo, como dijimos, empieza con los líderes, tienes que crear esta cultura, pero tienes que crear también la capacidad en los empleados. Porque trabajar en un entorno flexible implica que tus empleados tengan la autonomía necesaria para tomar decisiones, pero también entonces tienen que tener la capacidad de tomar esas decisiones, tienen que saber manejar su tiempo, que nadie se los está midiendo, tienen que saber manejar comunicaciones multicanal, normalmente virtuales, pero pueden ser distintas formas de comunicaciones virtuales, tienen que saber colaborar de manera virtual, tienen que tener una mentalidad digital que implica una mentalidad positiva hacia el impacto de la tecnología en nuestras vidas, no solo en el trabajo, tienen que ser automotivados, tienen que ser proactivos para solucionar sus propios problemas porque no tienen a la empresa y a su supervisor al lado para que se lo solucione, tienen que ser confiables para poder trabajar en equipo, tienen que ser empáticos para entender a los miembros del equipo y cada quien cómo está viviendo la situación, tienen que ser resilientes. Entonces, buena parte de crear la cultura tiene que ver con crear las capacidades en la gente, en los colaboradores. Blanca, ¿cómo lo ves tú? Totalmente de acuerdo con Alberto. Esto más que una batalla parece una alineación de, de los astros, pero bueno, yo creo que el futuro del trabajo pues apunta a aspectos como la deslocalización, la flexibilidad, como apuntaba Alberto, y los equipos remotos, por lo que tenemos que estar preparados y como decía antes, pues no trasladar las mismas dinámicas del trabajo presencial al teletrabajo y a la flexibilidad, ¿no? Sino generar esas dinámicas de participación del equipo para que podamos adaptarnos a sus necesidades, ¿no? Y estar ahí para ellos, ¿no? Al final, bueno, pues hemos tenido una preparación con la que no contábamos, que nos ha hecho pues, adaptarnos a esta situación de una manera pues, instantánea. Y yo creo que ahí pues, tenemos que ser vulnerables. No pasa nada por mostrarnos vulnerables como líderes, ¿no? Y trasladar al equipo que vamos a aprender juntos. No pasa nada por decir no tengo ni idea de cómo hacer esto y formar un equipo con gente pues, que a lo mejor esté más preparada para la adaptación a la transformación digital, ¿no? Hacer equipos diversos de distintas generaciones, de distintos perfiles que nos ayuden a buscar soluciones y empoderarles, como decía pues, Alberto, ¿no? Por supuesto, para fomentar una cultura de trabajo flexible tenemos que tener una cultura de puertas abiertas, de estar como líderes para ellos cuando nos necesiten y de darles esa autonomía para que puedan crecer y desarrollarse y sentirse bueno, pues, poderosos, ¿no? Fomentando esa cultura del error de la que hablaba antes. No castigar el error, sino aprender de los errores ¿no? y dar esa libertad a los profesionales para equivocarse, porque entonces significará que están en un modo activo y proactivo trabajando por y para nosotros. Sí. Excelente. Quería rescatar ahí un comentario que a los dos lo tocaron de diferentes formas, que tiene que ver con empoderar a los equipos, darle autonomía, darle la flexibilidad, la libertad para que puedan desarrollar sus proyectos y llevarlos a cabo. Pero como bien decía Alberto, creo que hay un elemento que es fundamental para que eso pueda ser efectivo, y es que la persona tenga la capacidad de poder hacer eso. Entonces la capacitación, la educación, el aprendizaje, se relaciona muy directamente con poder generar esta cultura más colaborativa, participativa, empoderada. Entonces, nada, quería hacer ese vínculo o reforzar el vínculo que hizo Alberto, en realidad, entre esas dos cosas, porque me pareció
súper destacable, súper importante. Y una cosa más, José, que quería comentar que creo que es importante, ¿no? Yo creo que hay que fomentar también la desconexión. Esto es fundamental para, ¿no? para la cultura de bienestar en remoto, porque que estemos trabajando online no significa que estemos conectados 24/7 y que tengamos un trabajo flexible no significa que tengamos un trabajo 7 días a la semana, 24 horas, no, hay que fomentar pues que no se pongan reuniones después de las 5, hay que tener empatía con esa persona con la que te vas a reunir, porque a lo mejor no es un profesional pues, que tiene hijos y que, no sé, y que es una mala hora, pues sabes que hay que ponerse en el lugar, conocer bien el equipo e intentar, bueno, pues estar ahí para ellos. Es gestión por resultado al final del día, porque yo puedo tener ganas o querer, o porque me acomoda más trabajar a las 10 de la noche y mandar emails a las 10 de la noche, pero no por eso yo debería esperar que me contesten esos emails, que actúen sobre esos emails en ese momento. Y eso tiene que quedar claro para los dos lados, porque uno puede pensarlo, pero si la otra persona puede estar pensando, no, bueno, tengo que contestar ahora este mail, y ahí se rompe todo Sí, ese totalmente. círculo virtuoso, digamos. Bueno, último round. Último round. Vamos con Alberto y vamos. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles ves que son las principales dificultades para desarrollar exitosamente un programa de bienestar, pero que integre los distintos ámbitos del bienestar? ¿Cierto? Hablamos al principio de los distintos factores de ámbito. ¿Cuáles son las dificultades para desarrollar un programa de bienestar integral? Para mí la principal dificultad es no entender que el ser humano es un ser humano holístico y que tiene todos estos factores y todos estos elementos que hemos mencionado, y que entonces como empresa solo nos enfoquemos en aquellos que nosotros creemos que son los relevantes, cuando en realidad, de nuevo, el ser humano es holístico, tiene distintos elementos, además es individual. Esa es la otra dificultad, entender la individualidad de manera de desarrollar planes que se adapten a esas necesidades y requerimientos individuales, ¿no? Entonces, esa para mí sería la mayor dificultad. Otra dificultad es lo foco en lo urgente. Cuando queramos enfocarnos en tener temas, de repente tengo un tema de salud, entonces me enfoco en mi bienestar físico, olvidándome de los otros elementos de bienestar. Al yo no entender que todos los elementos del bienestar están relacionados, y que si yo tengo una deuda por pagar, en ese momento no estoy pensando en cómo ser productivo. Eso me puede llevar a un tema de estrés crónico. El estrés crónico me puede llevar a un tema de ansiedad. La ansiedad se me puede reflejar en una taquicardia o en un desorden alimenticio que me lleva a aumentar de peso, que me lleva a diabetes. Si yo no entiendo que todos estos elementos del bienestar están conectados y no los trabajo de manera integral, pues es una receta para el fracaso. No vamos a obtener los resultados. Tenemos que entender que están conectados todos y trabajarlos todos de manera integral. Perfecto. Gracias Alberto. La última pregunta, y después invitamos a que a que la audiencia nos responda una pregunta para que nuestros panelistas puedan conversar, comentarlas luego. Es para ti, Blanca, esta pregunta. ¿Cómo puede impactar la falta de equidad de género en una organización en el bienestar psicológico de los colaboradores? Ahí me has dado en mi tema. No sé si me voy a poder ceñir a un minuto. Tendría Dale. para 2 años, por lo menos. Mira, el aumento de la diversidad no aumenta por sí solo la eficacia. Lo que importa es cómo una organización aprovecha la diversidad e impulsa el talento, ¿vale? Así que, mira, yo creo que muchas empresas se postulan como defensoras de la igualdad de género y priorizan esta convicción en sus entrevistas de trabajo. Pero incluso en estos casos, el volumen de mujeres en las empresas, especialmente en puestos de gestión y de liderazgo, es muy inferior al de hombres, ¿no? Y es curioso, pero hay una encuesta del Foro Económico Mundial sobre el futuro del trabajo que dice que los sesgos inconscientes entre los gerentes son una de las principales barreras a la igualdad de género junto con la conciliación. Así que yo creo que esto es importante trabajarlo, y respondiendo a tu pregunta, desde luego la falta de equidad afecta al conjunto de la organización, que está en el lado perdedor de la balanza, no a toda la organización, solo a aquellas personas a las que las afecta, y por tanto si afecta un porcentaje elevado, afecta directamente a la organización, que no está optimizando todo su talento.
ni aprovechando las habilidades complementarias. Por eso yo creo que por supuesto que impacta la falta de equidad de género en el bienestar psicológico de los trabajadores, o al menos en una parte de ellos. Y el mundo no va hacia ahí, ¿no? El mundo va hacia la apuesta por los equipos diversos, a tener mirada apreciativa para ser capaces ¿no? de nutrirnos de lo que el otro nos aporta y nosotros no tenemos en la misma medida, y a generar una gestión de recursos humanos sin sesgos y sin duda, pues de esta forma crecerá la organización en su conjunto. Y ahí hay una tarea pendiente, si me permites agregar un comentario, José. Hay una tarea pendiente porque la pandemia hizo que perdiéramos espacios que ya habíamos ganado en temas de equidad de Sí. género. Mucha de la gente que ha dejado la fuerza de trabajo han sido mujeres porque han tenido que llevar una carga mayor en cuanto a la gestión de la casa en equilibrio con su trabajo. Muchas de las personas que han dejado la fuerza de trabajo son mujeres porque estaban en los puestos y en las industrias que más se han afectado por la pandemia, en la industria del entretenimiento, la industria de la hospitalidad, etcétera. Y hemos retrocedido. Entonces, yo creo que las inversiones que las empresas van a tener que hacer en lo que vayamos saliendo de la pandemia para atraer de nuevo a las mujeres a la fuerza de trabajo, em, pero con las condiciones de bienestar que quizás no podían alcanzar antes, pues va a ser un tema importante en los próximos meses y años. Sin duda, sin duda. Quiero, para cerrar ahora, hacer una pregunta a la audiencia. Voy a poner una pequeña encuesta que nos cuenten, para que nos contesten cuáles son los factores que la audiencia cree que son los que tienen mayor impacto o factores críticos para lograr un alto nivel de bienestar, y que les pido que seleccionen máximo tres. Ahí está la encuesta, deberían poder responder ahora, para que seleccionen sus top tres. Y mientras responden, pueden responder ya, ¿cierto? Sí, se debería poder responder. Para que, mientras la gente responde, quería comentarles, Blanca y Alberto, si podían abordar las respuestas de la gente, pero considerando una pregunta que llegó de alguien anónimo que hace referencia a qué se puede hacer para convencer a los líderes más escépticos y resistentes a implementar programas de bienestar, ¿cierto? En el marco un poquito, si pueden abordar esa pregunta en conjunto con su intervención sobre los resultados de la encuesta, ¿ya? Voy a ir cerrando la encuesta ya, voy a dar 10 segundos más para que contesten. Desde ya les dejo invitados a que vayan a hrbattles.com para que puedan ver la grabación de todas las distintas batallas, incluyendo esta. Seguramente esta va a estar disponible mañana, pero ya están disponibles todas las anteriores, y así pueden nutrirse de las distintas conversaciones que hubo, y invitarlos a que estén atentos a los próximos webinars que vamos a estar haciendo en GoIntegro. Tenemos algunos webinars preparados hacia fines de mayo muy interesantes para hablar de marca empleadora, para hablar del vínculo entre aprendizaje, capacitación y reconocimiento, etc. Cierro la encuesta para que veamos los resultados. Los voy a compartir aquí con ustedes para que todos puedan verlos. Ahí los ven, ¿cierto? Y me gustaría comenzar con Alberto. A ver, Alberto, si nos cuentas, puedes comentar estos resultados y abordar esta pregunta que nos hacían de cómo convencer a los líderes más escépticos. Sí, sí, mira, no me sorprende que la salud mental esté de primero. La verdad es que hoy en día, y lo comentábamos un poco nosotros antes de comenzar la batalla, hoy en día este tema de salud mental dio como un paso al frente y es lo que más está preocupando a las empresas. El garantizar que su gente tenga las herramientas para manejar el aislamiento, la soledad, niveles altísimos de depresión, de ansiedad, de estrés. Así es que creo que esto claramente demuestra eso. La verdad es que para mí la pregunta me parecía como medio trucada porque yo creo que todos estos factores son importantes. Si yo tuviera que definir un elemento, quizás definiría el liderazgo, digamos, porque como dijimos, el líder es el influencer, el líder es el que va a hacer que la organización y la cultura de esa organización se dirija en un camino del bienestar de sus colaboradores. Entonces, entrando a la pregunta, ¿cómo hacer para convencer a los líderes? En mi experiencia, hay que demostrarle a los líderes resultados.
cuando no has hecho algo en tu empresa, pues te tienes que basar en estudios, que hay bastantes estudios disponibles que demuestran la correlación entre bienestar y resultados de la organización. Y una vez que empiezas a implementar y puedes empezar en pequeño, de manera que puedas ir midiendo el programa de bienestar que implementaste, qué resultado tuvo y puedas demostrar correlación con resultados positivos, pues ir construyendo un programa de bienestar más robusto. Eso es lo que yo creo que puede convencer a los líderes de una organización de ir en este camino y de invertir en este camino. Perfecto, gracias, Alberto. Totalmente de acuerdo con Alberto. Y bueno, pues analizando un poco los resultados, yo creo que todo está muy ligado a temas de desarrollo y de formación, ¿no? Y esto engloba muchas cosas, engloba pues soluciones como mentoría, como coaching, como procesos concretos de formación en momentos puntuales y el que esto sea pues accesible en cualquier momento para nuestros colaboradores. Pero yo creo que la clave es obtener la mejor versión de nuestros líderes, formarles, conseguir que se desarrollen como líder coach para que ellos sean capaces de obtener lo mejor de sus equipos, ¿no? Y eso teniendo en cuenta pues, la individualidad de cada uno de sus miembros y qué necesita cada persona dentro de la organización para crecer y dar lo mejor de sí, ¿no? Y poniendo esto en relación con la pregunta que nos lanzabas, José, yo creo que muchas veces damos por hecho lo que piensan, ¿no? Lo que piensa el líder de la organización, lo que piensa el CEO o lo que piensa nuestro jefe, ¿no? Y la realidad es que nuestro jefe no es nuestro padre, no tiene por qué saber lo que nos pasa si no se lo contamos. Y como comentaba Alberto en una de las discusiones iniciales, debemos ser conscientes de que cada uno debe llevar las riendas de su carrera profesional. No debemos poner toda la responsabilidad en agentes externos, ¿no? No todo es lo que la empresa puede hacer por mí o lo que mi jefe puede hacer por mí. Hay que tener conversaciones eficaces, hay que ser capaz de pedir las cosas, de pedir con efectividad y de trasladar pues, a los líderes lo que necesitamos y por qué lo necesitamos, ¿no? Y yo creo que cualquier cosa bien pedida y ofreciéndonos a llevarla a cabo, si damos las soluciones implícitas en las peticiones, es mucho más fácil llevarlas adelante, ¿no? Ponernos en el lugar de esa persona que toma las decisiones y adaptarnos un poco a lo que necesita y a su forma de pensar, ¿no? Y a los resultados que va a obtener con estas iniciativas. Perfecto, perfecto. Llegamos a la hora, qué puntualidad. Terminamos justo en la hora. Así que nada, quiero agradecerles a toda la audiencia por habernos acompañado en el día de hoy. Como les dije, pueden ver la grabación mañana en hrbattles.com. Y muchas gracias, Alberto, por sumarte a esta batalla, a esta iniciativa, por todos los conocimientos que has compartido. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a José, gracias a GoIntegro por haber patrocinado este espacio. También un gusto haber intercambiado conocimientos con Blanca y espero que tanto para las personas que participaron en vivo como para las que vean la grabación, pues sea de mucha utilidad. Quedo a disposición si quieren invitarme para conectar en LinkedIn, me consiguen como Alberto Mondelli y a disposición para lo que pueda ayudar. Gracias, Alberto, un placer. Y lo mismo a ti, Blanca, también agradecerte por haber participado en estos HR Influencers, en estos HR Battles en más de una ocasión también. Así que gracias por compartir tu opinión y tus conocimientos y percepciones respecto de este tema tan apasionante que es particularmente el well-being o bienestar de los colaboradores. Nada, muchísimas gracias a vosotros por haber contado conmigo, me ha encantado. Y bueno, solo espero que los participantes, que los asistentes hayan disfrutado la mitad que yo, que me lo he pasado bomba. Y Alberto, ha sido un placer ser tu contrincante en esta dinámica y he aprendido un montón de tu forma de ver este tema. Así que creo que con estas batallas ganamos todos, ¿no? Exacto, esa es la idea. Muchas gracias, Blanca, gracias, Alberto, y gracias a todos. Adiós, que tengan un excelente resto del día y semana. Gracias. Chao, chao.